Amigas y amigos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Otro Mundo. Es una serie de conversaciones que tenemos convocados por Degustar Factory, donde tenemos unos acercamientos a esto que va surgiendo en el marco de la sociedad del conocimiento, de la quinta revolución industrial, y que nos configura otro mundo. Eh, Esta cosa maravillosa que es la tecnología y que puede tener sus bemoles, pero que al final del día tiene tanta capacidad de transformación de la vida humana que, que, que vale la pena ponerlo en perspectiva y vale la pena discutir y conversar al respecto. Eh, en nuestra serie hemos trabajado algunos conceptos como singularidad, organizaciones exponenciales, hemos trabajado la idea de economía naranja, economía circular, de economías alternativas. Y hay un concepto que hoy vamos a abordar que tiene mucho que ver con algo que también vamos a anunciar en su respectiva oportunidad. Es la idea de mentefacturas. Cuando decimos mentefacturas, por supuesto, lo primero que se nos ocurre son las manufacturas. Si la manufactura es aquello hecho como producto del trabajo humano, es decir, hecho por la mano, mentefactura será, evidentemente, aquello que es hecho por la mente. Eso no significa que no puedan, o sea, que no exista una relación entre una y otra. O sea, la robótica es, por ejemplo, un área de confluencia donde tú tienes mentefactura y manufactura, van de la mano. ¿Por qué? Porque la mentefactura alude a conocimiento, alude a, a manejo de activos intangibles en una organización, no solo división del trabajo y organización de líneas de producción basadas en energía y fuerza. Pues bien, la robótica es eso, es un espacio donde código, patente, algoritmo, o sea, diseño de procesos, ingeniería, se combinan para producir, para hacer manufactura, pero con un alto contenido de conocimiento, con un alto valor agregado. Eso es solo un punto donde mentefactura y manufactura se dan la mano. No es el único. Y de hecho cada día son más frecuentes esos puntos de contacto entre mentefactura y manufactura. Son más comunes. ¿Por qué? Porque el costo de entrada de producir con soluciones tecnológicas tiende a reducirse, tiende a abaratarse, tanto en costos de energía como en barreras de entrada. Pues cada día hay menos, cada día hay más soluciones de software abiertos. Hoy en día lo que más se pide es capital de conocimiento, es decir, que sepas hacerlo, que puedas aprender a hacerlo y que puedas instruir a tus equipos de trabajo y organizarlos en función del saber, no solo de las funciones, no solo de la línea de producción. Entonces, ¿supone otro tipo de diseño de la organización? Sí, supone unos cambios que van más allá de cómo solíamos distribuirnos el trabajo en una línea de producción donde uno hace una parte, el otro hace otra parte, el otro hace otra parte, y que viene cambiando, porque esa es la otra cosa que hay que poner en perspectiva. Este proceso no empezó ayer, este proceso creo que arranca a mediados de los 60, 70, cuando surgen las primeras industrias de conocimiento,
va a tener un foco interesante que son todas las transformaciones de gestión que vienen de la mano con control de calidad, con políticas de calidad, teoría Z, Kaizen, Kanban, es decir, todas esas contribuciones a la gerencia contemporánea que vienen de Japón, pues ya incluían pensar la organización en términos no del hacer, sino del saber hacer. Eso al final del día es Nonaka y Takeuchi, que son los grandes maestros de la gestión contemporánea de conocimiento, que basados en una intuición anterior, que es la diferencia entre conocimiento explícito y conocimiento tácito, que un economista llamado Karl Polanyi la pone como fuente de valor para la producción, es decir, la capacidad de transformar conocimiento tácito en conocimiento explícito es una fuente de valor en una organización, y eso es gestión de conocimiento, pues. O sea, al final del día eso es lo que van a hacer, eso es lo que los gestores de conocimiento plantean, formalizarlo. O sea, hacer mentefactura. Otra cosa que quiero quiero en la que reparemos cuando hablamos de mentefactura. Sí, es conocimiento. Es conocimiento aplicado a los procesos. Pero es conocimiento convirtiéndose en fuente de valor. En fuente de negocio, en activo intangible de la operación. Claro, siempre ocurre en unos grados, unos más, unos menos. Siempre está presente el conocimiento, y si siempre está presente el conocimiento, ¿cómo hacemos para hacerlo valer y para que nuestra organización valga? Incorporando el know-how de la misma operación, dándole valor, convirtiéndolo y convirtiendo la operación en una operación de mentefactura, no una operación de manufactura. O sea, ¿qué es la mentefactura en la cocina? La receta. ¿Qué es la mentefactura en la restauración? El conocer al cliente, la experiencia de servicio. ¿Qué es la mentefactura en el diseño de marca? La mentefactura en el diseño de marca es la experiencia, puede ser la experiencia del cliente, es diseñarla, o sea, diseñar mi branding a partir de no la experiencia del cliente, en servicio. O sea, yo tengo que asociar mi marca a eso, pero debo descubrir el cliente. Lo descubro de manera empírica, de manera intuitiva, o lo estudio. Y este conocimiento del cliente lo alineo a varias unidades de proceso dentro de mi organización. Entonces, el mercadeo, ¿qué es? Mercadeo deja de ser una tarea que hace una parte de la organización para convertirse en una racionalidad de la organización a todo lo largo de la cadena productiva, a todo lo largo de las unidades de producción de una organización. O sea, es otra cosa. Allí mercadeo se convierte en una mentefactura. Porque mercadeo va a terminar siendo una racionalidad que alinea a los demás. Comunicación interna de una organización es fuente de mentefactura. ¿Por qué? Porque con la comunicación interna nos alineamos con la cultura, ecualizamos el clima, pero además establecemos relación productiva, estratégica, con manejos de tiempos y procesos alineados a una visión. Implantación de costumbres. Implantación de costumbres es la construcción de una mentefactura. ¿Por qué? Porque va alineado a los procesos y es un proceso en sí mismo y es una fuente de valor para la organización.
Entonces, de eso vamos a hablar. No solo ahorita, en un anuncio que posteriormente les voy a hacer. ¿Cuándo se nos volvió valiosa la mentefactura? Con la cuarta revolución industrial. Ajá, pero cuarta revolución industrial. De hecho, ya no hablamos de la cuarta, hablamos de la quinta. La quinta revolución industrial es la integración de hombre y máquina. Pero y eso no era la primera. Cuando se hicieron las máquinas, cuando surge la máquina de vapor, la idea de la máquina de vapor no era multiplicar a la n el trabajo humano, el esfuerzo humano, sobre la base de la iteración de una máquina. Es decir, el motor de vapor. Este motor no iba a sustituir a la bestia, es decir, al caballo, al burro, a la tracción de sangre. No iba a sustituir al remo que conduce el barco y incrementar su capacidad de navegación. Sí, en efecto, lo hizo y de la mano de la primera revolución industrial que está asignada por la máquina de vapor, se consolidan los imperios, se extiende, vas a tener una globalización, vas a tener agregaciones de mercados, conectando con una tecnología que reduce en el tiempo y aumenta la capacidad de transporte. Luego vendrá la segunda revolución industrial, que es la eléctrica, es el tendido eléctrico, es la bombilla, es la posibilidad de trabajar 24/7, es la multiplicación del tiempo productivo, es la posibilidad además de no solo de transportar y de producir lo que se produce a más distancia, sino que comenzar a transportar información. Es la época del telégrafo, es la época del surgimiento del radio y posteriormente la época de la televisión. Pero además es la segunda revolución industrial. Va a generar la industria, la fábrica, como la conocemos, la producción en serie para la sociedad de masa. Entendiendo masa como un colectivo indiferenciado, o sea, con características comunes, pero sin demasiadas distinciones internas, o sea, más bien homogéneo. Es decir, una sociedad de masa es una sociedad que puede estructurarse en clases, pero que tiene donde el factor de agrupación de los iguales es el factor diferenciador. Es el reino de la segmentación sociodemográfica. Y es el reino de la producción en serie, donde se organiza una línea de producción, se distribuye el ensamblaje de productos y la iteración de esos procesos para generar un inventario y generar economías de escala. Y sobre la base de esas economías de escala, hacerse el mercado. Para los comunicadores es la época del surgimiento del periodismo industrial, el periodismo tal y como todavía lo conocemos. El periodismo informativo, los periódicos, el subsidio publicitario de los costos de producción de los medios de comunicación, porque producirlos para masas cuesta la emisión de señal, cuesta la materia prima, en este caso el papel, para el periódico, la distribución, etcétera, etcétera. Son industrias, fábricas. Es la lógica además del insumo, de la matriz del insumo y producto. Es la lógica del sistema cerrado, donde entra un insumo, sale un producto, hay un proceso y hay una retroalimentación de ese proceso. Ese es el mundo como nosotros lo conocemos, el de la segunda revolución industrial. Imagínense ustedes, de la segunda a la quinta,
¿cuánto tiempo ha pasado? Pues no ha pasado un siglo. No han pasado 50 años. Porque la tercera revolución industrial es la revolución informática. Es el poder llevar, es la revolución que genera este artefacto. Este artefacto. La computadora. Ese artefacto genera toda una transformación. O sea, que reduce, acelera, personaliza, singulariza las unidades de producción. O sea, antaño siempre se pensó, la idea de los hogares como unidades de producción es una idea agraria, es una idea fisiocrática 100%. Es una idea que está asociada al cultivo de la tierra. Está asociado al valor como generado de la tierra, que era la principal fuente de valor para los fisiócratas. Y los fisiócratas son unos teóricos de la economía que vienen antes de la escuela clásica. Es decir, casi que en el principio de los tiempos. Antes incluso de la modernidad como la conocemos. Pues bien, las familias se vuelven nuevamente unidades de producción a partir de la posibilidad de tener una computadora en casa y una conexión a internet. Ustedes que como yo están en pandemia, creo que se han podido dar cuenta de eso. Que los hogares han vuelto a ser unidades de producción. Y que no es una vuelta en el tiempo a la premodernidad el planteárselo seriamente. Esa es la lógica de Gates, esa es la lógica de Jobs. O sea, empodera al individuo, mete el ministerio en la computadora, mete la fábrica, mete el estudio de diseño, permítele a las personas, a cada quien tener un espacio que es biblioteca y mesa de trabajo. O sea, las metáforas lógicas del escritorio, del archivo, no son azarosas. Es un ejercicio de simulación. Es un microcosmos lo que te están entregando. Y es un microcosmos funcional. Fue de diseño así porque la idea era empoderarte. Era convertir el espacio institucional en un espacio personal. Y lo logró. A partir de allí, ¿qué viene? En la siguiente revolución industrial que es la cuarta, es la integración a computadora e internet de tecnologías auxiliares que intervienen tanto en el mundo analógico como en el mundo virtual. O sea, una impresora 3D, por ejemplo. Una impresora 3D significa que puedes tener prototipos a bajo costo, que puedes experimentar, que puedes ofrecer piezas únicas. O sea, sé de varios odontólogos ya que imprimen en una impresora 3D las coronas, o sea, las prótesis dentales. Es una suerte es otra forma de hacer artesanía, una forma muy contemporánea de hacer artesanía, pero también es una forma de prototipar a bajo costo. En el momento en que tú haces prototipos a bajo costo, la distancia entre tu idea y la patente de esa idea se acorta en lo que tiene que ver con el prototipo. Si tú puedes hacer, generar un prototipo antes era sumamente costoso. Hoy en día tiende a costar menos. Pero además, el tema del prototipo es un paradigma. O sea, si tú diseñas tus procesos de modo tal de poder prototiparlos, de poder generar un modelo que se va a someter a prueba, que va a ser ajustado una y otra vez hasta encontrar unos grados de satisfacción generales a una población, que va a ser además sometido a prueba y además corregido en la medida en que va a ser sometido a prueba para luego convertirse en una propiedad industrial. Antes, ese proceso implicaba
no solo un gran diseño, implicaba un presupuesto elevado. Hoy en día es una tarea, tiene que ser una tarea cotidiana, la tarea de prototipar, porque es un paradigma. Si yo hago o sea, si todo lo que hago está, o sea, va a tener esos niveles de verificación y y esa calidad, entonces yo lo que voy a ir sumando conocimiento a todo lo que vaya haciendo o sea, formalizándolo. Porque se me convierte en una costumbre, se me convierte en una práctica que yo me llevo a la organización. Ahora bien, eso o sea, la impresora 3D, y esto es otra cosa que hay que tener de la que hay que tener conciencia con la tecnología, es que la tecnología eficaz es una psicotecnología. Es decir, una tecnología que modula la mente. Y la primera de las tecnologías, de las psicotecnologías, es el lenguaje, es la escritura. Pero ya por esta hemos pasado. O sea, solo se los estoy recordando. Ahora bien, en el caso de la cuarta revolución industrial, la cuarta revolución industrial integra robótica, big data, impresión 3D, inteligencia artificial, reconocimiento del lenguaje natural, etc. Estas son tecnologías conexas que tienen en común el canal de conexión, que es Internet, y el lenguaje binario en que están construidos sus programas. Al final del día estamos hablando de álgebra booleana, de lenguaje binario, y estamos hablando de programación. Pero también estamos hablando de que son extensiones de los sentidos humanos. O sea, ahí McLuhan no se equivoca. La tecnología es prótesis. Y es prótesis tanto física como mental. O sea, ¿a qué te lleva las tecnologías, el Internet de las cosas, el reconocimiento del lenguaje natural, la inteligencia artificial en tu organización? Te llevan a tener un conocimiento muchísimo más complejo de tu cadena de valor, pero además a tenerlo en tiempo real. Te lleva a una situación de superobservación, te lleva a trabajar en dos planos tu negocio. En el plano de la inteligencia de negocio y en el plano de la operación. La inteligencia de negocios no es un upgrade del mercadeo. Es una manera de alinear todos los procesos con información en tiempo real del cliente y de su experiencia. Pero también de la competencia. Imagínense por un momento un Canvas y un diamante de competitividad generando algoritmos para manejar un conjunto de datos que vienen de la mano de la gestión de redes sociales de una organización. O sea, la gestión de redes tiene atención al cliente, tiene servicio postventa, tiene todas las instancias de la entrega de servicio medidos por las métricas de redes. Es decir, toda esa data ingente tiene que tener un para qué en la organización. Y ese para qué es para tener inteligencia. Es decir, para poder ajustarlo todo. Para poder ajustar las fórmulas, para saber si la sopa lleva más o menos sal, para saber si el empaque aguanta, para saber si puedo hacer un empaque más ecológico, minimizando tratando de reducir la huella de carbono, para saber si en el estilo de vida de mis clientes está la racionalidad verde, está el desarrollo sustentable y la lucha contra el cambio climático. Es decir, si son valores para mis clientes, cómo yo me afilio a esos valores y cómo amplío mis conversaciones y cómo amplío mi producto.
o el servicio que entrego, afiliándolos a eso que es un futurible, pero es un futurible que ya nos está pasando factura. Porque no crean ustedes que el futuro es una cosa que no viene, el futuro del futuro es el presente, lo vivimos cotidianamente. O sea, lo que hagamos hoy va a generar el futuro. Tenemos que vivir nuestro presente con esa lógica. Porque no, o sea, somos el tiempo que viene, pero lo somos ya. A veces se nos olvida. Y mucho más cuando somos realistas, es decir, cuando decidimos hacer abstracción de la línea de tiempo y nos dedicamos aquí y ahora y a no pensarlo demasiado. Eso es una manera de ser realista. Yo diría que el realismo puede llegar a ser una cosa perniciosa si se nos convierte en una ideología. Si se nos convierte en una cosa dogmática. Es decir, si somos dogmáticamente realistas, es lo peor que podemos llegar a hacer. Y pues lamentablemente eso va siendo común, va siendo cada vez más común ese realismo sin tiempo, de las disciplinas y de las formas con las cuales nosotros aprendemos y nos relacionamos cotidianamente con el conocimiento. Eso a tener en cuenta. Ahora bien, esa es cuarta revolución industrial. La posibilidad de ampliar los sentidos humanos sobre la base de la conjunción de la tecnología. Pero la tecnología tiene un upgrade o tiene un software. Para usar las mismas metáforas de la tecnología digital, de la tecnología informática. Y es que hay un plus de conocimiento allí, hay un desde donde se conoce. Ese desde donde se conoce para operar las tecnologías conectadas en la cuarta revolución industrial son otras tecnologías a su vez. Pero son tecnologías que esas modifican la forma de pensar, modifican y son más paradigmas que otra cosa. Esa es la quinta revolución industrial. Cuando se produce la integración hombre-tecnología, no es que nos volvemos máquinas. Ojo, no es que nos volvamos máquinas, ni es que las máquinas se vuelven humanas. Eso no ocurre. Eso no ocurre eso no ocurre en la quinta revolución industrial. Eso no ocurre con el capitalismo cognitivo. Ni el hombre se vuelve máquina, ni la máquina se vuelve hombre. La máquina lo que hace es abrir la mente. O sea, ampliar la capacidad de conocer y brindarle al ser humano la posibilidad de comprender en el mismo proceso en que va conociendo. Eso se llama, eso la escuela de Palo Alto la llamaba, Gregory Bateson específicamente la llama distinción de segundo orden. Son los razonamientos del tipo yo pienso que pienso. Si nosotros trabajamos la data, los macrodatos, con esa lógica, los algoritmos que diseñemos no tienen por qué estar cerrados a la vigilancia de un observador inteligente. Lo que tenemos que tener son interlocutores cada vez más inteligentes y convertirnos nosotros en interlocutores cada vez más inteligentes. O sea, eso no está reñido con, eso no es negar la humanidad a nadie, todo lo contrario. Eso es hacer buena la frase, hablando se entiende a la gente. O sea, dotar las conversaciones de este tipo de cosas, del mundo del trabajo, de una inteligencia construida sobre la base de las distinciones de segundo orden, sobre la base de crearme la condición de superobservador de lo que yo mismo estoy desarrollando. Y eso se construye. Son espacios de diálogo y espacios de liberación, como políticas a lo interno de las organizaciones.
ahí está nuestro trabajo como comunicadores organizacionales. Ahí está nuestro trabajo como especialistas en mercadeo, ahí está nuestro trabajo como gerentes de talento humano, ahí está nuestro trabajo como CEOs, ahí está nuestro trabajo como interlocutores en la co-creación de valor a lo interno de una organización. Son cosas distintas. Son cosas distintas y son mentefactura. No son manufactura, son mentefactura. Es una mente colectiva que estamos construyendo y que estamos construyendo de manera dialógica. ¿Eso es imposible? No. Si con las organizaciones exponenciales ese es el día a día. O sea, cuando nosotros conectamos con la abundancia y cambiamos la noción de negocio y deconstruimos el negocio y lo convertimos en otras unidades de cálculo. Recuerden lo que conversábamos sobre Uber. Uber no vende carros. Uber vende un puesto en un carro, en una trayectoria, en un horario específico. Y eso es un producto ofrecido por el dueño del carro. O sea, lo que compramos es tiempo. Lo que vendemos es tiempo en una trayectoria. Y por supuesto, cuando deconstruimos la organización en función de eso, lo que tenemos es una comunidad. Una comunidad de proveedores de servicios global. ¿Y cuál es y qué es lo que... O sea, ¿de qué gana Uber? Uber no extrae. Uber crea valor. O sea, genera obtiene un beneficio por uso, pero las fuentes de valor son el beneficio por uso, la conectividad, el uso de la marca. Hay un ganar-ganar. Y por supuesto, el poner la aplicación en servicio. Pues aquí está mi gran base de datos no SQL geolocalizada, donde yo tengo control de quién se montó, a qué hora, en qué carro, con qué ruta, si la completó o no la completó, para entonces para enterarle al proveedor esa carrera que hizo, ese servicio que prestó. ¿No es nada del otro mundo? No, no lo es. Pero lo interesante del caso es que cuando yo lo veo desde arriba, cuando yo comienzo a hacer circular la información de cómo construir el mapa, de las rutas que ocurren, de las temperaturas en las rutas que ocurren, de la frecuencia de accidentes, cuando yo comienzo a operar todo un conjunto de informaciones que van de la mano y que puedo levantar con Big Data sobre mi propia operación, Uber entonces se convierte en un proveedor de información para organización de eventos, para planificación de comercio, para planificación de distribución. Es decir, se convierte en un interlocutor lleno de información. Y entonces, pero además se convierte en un sabio, porque tiene la posibilidad de construir visiones comprensivas de eso que son de utilidad para otro. Y eso, y la relación es de tú a tú. Pero la relación es de tú a tu persona o de tú a tu empresa. La persona es la empresa. Allí la persona es la empresa. Porque la persona tiene un proyecto y habla con otro. Se convierte en un interlocutor. O sea, eso le da un giro interesantísimo a la construcción de institucionalidad. O sea, que piense, que Uber se hable con otro. En términos de economía cognitiva y en términos de crear valor, y lo haga de manera cotidiana, eso es mentefactura. Es otro nivel, es otro mundo. ¿Y lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Lo podemos hacer aquí y ahora, hoy. Y poco con esa idea es que estamos construyendo un evento
Es un evento en línea que llamamos Mentefacturas, el renacimiento de la quinta revolución industrial. Entendemos que la quinta revolución industrial es un renacimiento porque se parece al renacimiento, se parece al 480 italiano, por varias razones. Una de ellas es porque el 480 vino después de la peste negra. O sea, fue fundamental que hubiera una peste negra que asolara con medio mundo, que acabara con un tercio de la población europea, luego de un siglo donde tuviste, tuviste una microglaciación, porque la temperatura, los cultivos, todo, o sea, la humanidad estaba que se acababa, por lo menos en Europa. Y con la peste negra, pues la cosa fue peor todavía. Pero el mundo se levantó después de eso. Después vino el 480. ¿Y cuánto del 480 no tuvo que ver? No tuvo que ver con la peste negra. Y el 480 además tiene, si tuviéramos que datar, irnos atrás en el tiempo, ¿dónde podríamos nosotros fechar, encontrar mentefacturas arcaicas, mentefacturas primitivas? Yo las consigo en el 480. El 480 genera un modelo, un modelo, o sea, un modelo de aprendizaje que son las escuelas de pintura, donde tienes trabajo en la mañana y clase en la tarde, donde convives con los maestros, donde aprendes haciendo, donde tienes un primer nivel manual, pero un segundo nivel intelectual, de reflexión sobre la obra, de teoría sobre la obra y de reflexión sobre ti mismo como artista. O sea, estamos hablando de las escuelas de las escuelas florentinas, de las escuelas del 480. Estamos hablando de las escuelas donde salió Miguel Ángel, Leonardo, Rafael Sanzio, Cimahue, todos esos grandes pintores del Renacimiento italiano. Sí, ahí hay mentefactura, porque son unidades productivas, se dedican a un oficio, lo cultivan, pero el oficio tiene un alto valor, que es valor de arte. Bueno, en la quinta revolución industrial, con el capitalismo cognitivo, una empresa puede ser igual que una escuela del Renacimiento, si así lo queremos, si así le encontramos valor. Entonces, la invitación del evento que estamos organizando para el 24 de noviembre en línea, ya avisaremos por redes, por qué red va a ser, qué servicio de videoconferencia vamos a utilizar, la fecha pero si vayan reservando, vayan anotando mentalmente que el 24 de noviembre tenemos una cita para hablar de mentefacturas y del renacimiento en la quinta revolución industrial. Vamos a hablar de mentefacturas en la emergencia de la sociedad del conocimiento. Este servidor va a tener algo que ver con eso. Ciudades inteligentes en respuesta al COVID-19. Allí contaremos con la complicidad y el apoyo de Adolfo Manaure. Creadores que emprenden las economías creativas, su rol en la quinta revolución industrial. Esto es un tema que tiene nombre y apellido y es Carlos Guzmán. Zonas y ecosistemas creativos, el retorno a los talleres de co-creación. La expositora es Elibe de Eduardo. Innovación en los modelos de negocio, a cargo de Eglis Eduardo. Y marketing e internet cuando los nichos no son pequeños, a cargo de Roberto Raskin. Este es un poco un elenco de gente talentosa que quiero ofrecer a la discusión y a la conversación esta temática de cara a la noción de mentefactura. Va a ser un evento
que vamos a organizar en Comandita con la Universidad Central de Venezuela, con la Dirección de Extensión. Estén muy atentos a las redes o sea, para que puedan inscribirse y para que puedan participar. Nos encantaría que estuvieran con nosotros. Puede ser una ocasión estupenda para vernos, revernos y saber en qué anda cada quien, con la pandemia mediante, y para además ir sumando más de aquellas cosas de provecho que le vamos sacando a este tiempo en el cual pasamos de un mundo a otro, en el tiempo de la gran transformación. Y bueno, ese es básicamente mi repertorio de hoy. Me encantó estar con ustedes este rato. Se me cuidan mucho. No se me expongan si no es necesario. Hay que cuidarse para que podamos seguir en esto y podamos pasar a otro mundo. Abrazo, cuídense mucho.